Todavía recuerdo el momento cuando mi hijo me entregó esa brillante maleta negra y el boleto de primera clase para Europa. Debería haber sido el día más feliz de mi vida, pero en cambio, se convirtió en una pesadilla que nunca vi venir. Cuando llegué al bullicioso aeropuerto JFK, ya cansada después de semanas de espera, un perro policía de repente se abalanzó sobre mi maleta, desgarrando la tela como si tuviera una vendetta. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. ¿Y si por un segundo esto te resulta familiar? Solo te pido que des me gusta a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Eleanor, y a los 73 años, creía saber cómo era el amor. Pensaba que entendía el peso del sacrificio, la dignidad silenciosa de darlo todo por tus hijos. Pero esa mañana, en mi pequeño apartamento en Queens, rodeada por el familiar aroma del café instantáneo y el distante zumbido del tráfico en Northern Boulevard, descubrí que a veces las personas que más amamos pueden convertirse en los arquitectos de nuestro dolor más profundo. La maleta descansaba allí en mi mesa de cocina como una promesa negra. Michael, mi hijo, la había colocado allí con tal ceremonia, sus manos temblando ligeramente mientras hablaba sobre este maravilloso viaje que me estaba regalando. «Mamá, te lo mereces», había dicho, sin que sus ojos se encontraran con los míos. Primera clase a París, luego Roma. Todo está pagado. Todo lo que tienes que hacer es empacar y disfrutar. Debería haber sentido alegría. Debería haber sentido gratitud. En cambio, había algo frío asentándose en mi pecho. Algo que susurraba advertencias que no estaba lista para escuchar. El apartamento se sentía más pequeño esa mañana, las paredes presionando con su colección de recuerdos. Fotos de la graduación de Michael, su boda, los nietos que raramente veía ya. Cada marco contenía un pedazo de mi corazón que había sido entregado libremente, desesperadamente, sin cuestionar. La maleta era cara. Eso podía notarlo. Cuero negro con broches plateados. El tipo de equipaje que solo había visto en las tiendas del aeropuerto cuando recogía a Michael después de sus viajes de negocios, cuando todavía necesitaba que lo llevara a lugares, cuando todavía me llamaba mamá con calidez en lugar de obligación. Pasé mis dedos por la superficie suave, y ahí es cuando lo sentí. Un pequeño desgarro en el forro, apenas perceptible a menos que estuvieras realmente buscando. Dentro, metido entre las capas de tela, había un papel doblado. Mis manos temblaron mientras lo sacaba. Lo desdoblaba. Leía las palabras escritas con la familiar caligrafía de Michael. «No digas una palabra. Me lo debes». El papel revoloteó hacia el suelo como un pájaro moribundo. Lo miré fijamente, mi mente luchando por darle sentido a lo que estaba viendo. ¿Qué le debía yo? ¿Qué no se suponía que debía decir? ¿Y por qué escondería este mensaje donde podría nunca encontrarlo? Las preguntas se multiplicaban como sombras, mientras el sol se movía a través de mi pequeña cocina. Recogí la nota, la leí de nuevo, esperando haber malentendido, pero las palabras seguían siendo las mismas, frías y amenazantes en su simplicidad. Esto no era un regalo. Era algo completamente distinto. Pensé en llamar a Michael, exigir una explicación, pero algo me detuvo. Tal vez fue el recuerdo de todas las otras veces que lo había cuestionado, solo para que me hicieran sentir como si estuviera imaginando cosas, siendo paranoica, siendo la madre difícil que no podía simplemente aceptar la amabilidad cuando se le ofrecía. Las semanas previas al viaje se fusionaron en una nebulosa de preparación y creciente inquietud. Compré ropa nueva con dinero que apenas podía permitirme. Dinero que debería haber destinado a mis medicamentos. Cancelé citas, hice arreglos para que la señora Chen de al lado regara mis plantas, aunque apenas hablaba inglés y no estaba segura de que entendiera lo que le estaba pidiendo. Michael llamó una vez durante esas semanas, su voz distante y profesional. «¿Todo listo, mamá? ¿Has empacado? El coche te recogerá a las 6 de la mañana». Sin charlas triviales, sin emoción por mi próxima aventura, solo logística, como si fuera un paquete que estaban enviando a algún lado. La mañana de la partida amaneció gris y fría, un clima típico de octubre en Queens. Me paré en mi ventana, observando el sedán negro al ralentí en la calle de abajo,
los gases del escape creando pequeñas nubes en el aire frío. El conductor tocó la bocina una vez, impaciente. Agarré la misteriosa maleta, mi bolso y el sobre que contenía mi pasaporte y boleto. En el ascensor, capté mi reflejo en las puertas metálicas pulidas. Me veía mayor de 73 años, me di cuenta. La mujer que me devolvía la mirada tenía profundas líneas alrededor de los ojos, cabello gris que había perdido su rizo, ropa que colgaba suelta en un cuerpo que había estado encogiéndose durante años. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había comenzado a desaparecer? El viaje al JFK fue silencioso, excepto por la radio que tocaba jazz suave y el crujido ocasional del teléfono del conductor. Agarré el asa de la maleta, mis nudillos blancos por la tensión que no podía explicar. La nota todavía estaba allí, doblada en el bolsillo de mi abrigo como una pequeña bomba esperando explotar. El aeropuerto era un caos, como siempre. Cientos de viajeros corriendo en todas direcciones, arrastrando sus propias cargas detrás de ellos. Encontré el mostrador de facturación de mi aerolínea. Me uní a la fila de primera clase como Michael había indicado. La agente era joven y bonita, probablemente de la misma edad que mi nieta Emma, si Emma todavía me hablara. ¿Destino?, preguntó la agente con los dedos sobre su teclado. París, dije, la palabra sintiéndose extraña en mi boca. Nunca había estado en Europa. Harold, mi difunto esposo, siempre había hablado de llevarme algún día, pero ese algún día nunca llegó antes de que el cáncer se lo llevara. La agente miró mi pasaporte, luego su pantalla, frunciendo ligeramente el ceño. Señora Patterson, parece haber una nota en su reserva. Tendrá que pasar por un control de seguridad adicional. Control de seguridad adicional. Las palabras me golpearon como agua helada. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Es solo rutinario, dijo, pero su sonrisa se había vuelto profesional, distante. Por favor, lleve su equipaje a la puerta 7. Hay un control de seguridad allí. Caminé por el aeropuerto aturdida, las ruedas de la maleta haciendo clic contra el suelo pulido como una cuenta regresiva. La puerta 7 no estaba cerca de las puertas de embarque. Estaba en un área separada, estéril y fría, con iluminación institucional que hacía que todo pareciera de un amarillo enfermizo. Un agente de la TSA me indicó que me dirigiera a una mesa metálica. Por favor, coloque su equipaje aquí, señora. Era educado pero firme, y noté cómo seguía mirando a alguien detrás de mí, como esperando una señal. Fue entonces cuando lo vi. Un manejador con un pastor alemán, las orejas del perro alertas, la nariz palpitando. El animal se movía con propósito, tensándose ligeramente contra su correa mientras se acercaba a mi maleta. ¿Es esto necesario?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. El agente no respondió. El perro rodeó la mesa una vez, 2 veces, y de repente se abalanzó, hundiendo sus dientes en el cuero negro con un sonido que hizo que varias personas voltearan a mirar. La maleta se abrió como una boca gritando, e inmediatamente el manejador del perro lo retiró, gritando órdenes. Todo sucedió tan rápido después de eso. Aparecieron más agentes, rodeando la mesa, sus voces un borrón de estática de radio y jerga oficial. Alguien me estaba haciendo preguntas, pero las palabras parecían venir desde debajo del agua. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía sostener mi identificación cuando me la pidieron de nuevo. Lo encontraron rápidamente, escondido en el falso fondo de la maleta, envuelto en plástico. Paquetes de polvo blanco que nunca antes había visto en mi vida. Mis rodillas cedieron, y alguien me atrapó, me guió a una silla que se sentía a 1000 millas de distancia de mi cuerpo. Señora, necesitamos que mantenga la calma, decía un agente. ¿Sabe qué es esto? Miré fijamente los paquetes, mi mente negándose a procesar lo que estaba viendo. No lo sé, nunca he visto eso antes. Mi hijo me dio esta maleta. ¿Dijo que era un regalo? Las preguntas vinieron en oleadas después de eso. ¿Cuándo vi a mi hijo por última vez? ¿Quién empacó la maleta? ¿Alguien más tuvo acceso a ella? Respondí lo mejor que pude, pero mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, hueca y distante. Me mantuvieron en esa pequeña habitación sin ventanas por lo que pareció horas. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, y el aire sabía a reciclaje y miedo.
A través de las delgadas paredes, podía escuchar los sonidos normales del aeropuerto continuando sin mí. Personas tomando vuelos, abrazando a sus seres queridos, viviendo sus vidas mientras la mía se desmoronaba en tiempo real. Eventualmente, llegó un detective. Era amable, paciente, explicando que creían que estaba siendo utilizada como mensajera sin saberlo. Las drogas valían millones en el mercado europeo, dijo. Alguien había planeado esto cuidadosamente, usando a una mujer mayor como cobertura porque era menos probable que fuera sospechosa. Señora Patterson, no creemos que supiera sobre esto, dijo amablemente, pero necesitamos que nos ayude a entender cómo esta maleta llegó a su posesión. Le conté todo, sobre Michael, sobre la nota que había encontrado, sobre la extraña distancia en el comportamiento de mi hijo antes del viaje. El detective escuchó, tomando notas, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. ¿Dónde está esa nota ahora?, preguntó. Alcancé el bolsillo de mi abrigo con dedos temblorosos. Saqué el pequeño trozo de papel. El detective lo leyó. Luego me miró con algo que podría haber sido lástima. Señora Patterson, creo que su hijo contaba con que usted no encontrara esto. Esto parece ser un seguro, en caso de que la atraparan. Algo para mantenerla callada. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Mi propio hijo me había usado como mula de drogas. Había planeado que me arrestaran en un país extranjero. Se había preparado para abandonarme allí con una nota críptica como mi único salvavidas. El hijo que había criado, apoyado durante la universidad, perdonado por cada decepción y traición. Me liberaron esa noche después de confirmar mi historia, después de horas de preguntas y papeleo, y la gradual y devastadora comprensión de que era una víctima, no una criminal. Pero mientras estaba sentada en el taxi que me llevaba de regreso a Queens, viendo las calles familiares pasar borrosas en la oscuridad, sentí como si estuviera viendo todo por primera vez. El apartamento se sentía diferente cuando entré, más pequeño, más deteriorado, pero también de alguna manera más seguro. Me hice una taza de té con manos que aún temblaban, me senté en la mesa de mi cocina donde toda la pesadilla había comenzado, e intenté entender lo que acababa de suceder en mi vida. El teléfono sonó alrededor de la medianoche. El número de Michael en el identificador de llamadas. Lo miré fijamente durante 6 largos timbres antes de que pasara al buzón de voz. Luego sonó de nuevo. Y otra vez. No contesté. En cambio, escuché los mensajes que dejó, cada uno más frenético que el anterior. «Mamá, ¿qué pasó? La aerolínea llamó. Dijo que perdiste tu vuelo. ¿Estás bien? Mamá, en serio, llámame. Estoy preocupado. Eleanor, contesta el maldito teléfono. Necesito saber qué está pasando». Para el cuarto mensaje, la preocupación se había transformado en algo más agudo, más urgente. «Mamá, pase, lo que sea que te hayan dicho, solo recuerda lo que hablamos. Recuerda lo que dije sobre la lealtad familiar». Lealtad familiar. La frase que había gobernado toda mi vida. La cadena invisible que me había atado al silencio y al sacrificio durante décadas. Eliminé los mensajes sin escuchar el resto. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en todas las señales que había pasado por alto. Todos los momentos en los que había sentido que algo andaba mal, pero me había convencido de que mis propios instintos se equivocaban. La forma en que Michael había insistido en empacar la maleta él mismo. La forma en que había sido tan específico sobre mi ruta de viaje, sobre qué filas de seguridad usar. La forma en que había evitado mis ojos cuando me había dado el regalo. Pero no se trataba solo de las drogas o la maleta. Mientras yacía en la oscuridad, escuchando los sonidos familiares de mi vecindario asentándose para dormir, me di cuenta de que esto era solo lo último de una larga lista de traiciones que había estado ignorando, explicando, perdonando porque estaba tan desesperada por mantener la ilusión de que todavía tenía una familia que me amaba. Durante los 30 años desde que Harold murió, había volcado todo en Michael y su familia. Les había dado dinero que no podía ahorrar, tiempo que nunca recuperaría, perdón que nunca habían ganado. Había permitido su egoísmo inventando excusas para su comportamiento, estando tan agradecida por cualquier migaja de atención que nunca había exigido el respeto básico que merecía. Pensé en Emma, mi nieta, que solía llamarme cada semana hasta que fue a la universidad.
Luego las llamadas se volvieron mensuales, luego esporádicas, luego se detuvieron por completo. Cuando le pregunté a Michael al respecto, se encogió de hombros. Está ocupada, mamá. Los jóvenes de su edad tienen sus propias vidas. Pero había visto a Emma publicando en redes sociales. La había visto celebrando fiestas con su otra abuela, la que viajaba y compraba regalos caros y nunca pedía nada a cambio. Me había dicho a mí misma que no importaba, que el amor no debía ser una competencia, pero dolía más de lo que jamás había admitido a nadie, incluso a mí misma. Pensé en Sara, mi nuera, que sonreía dulcemente a mi cara, pero siempre tenía una excusa para por qué no podía ver a los nietos. Fiestas de cumpleaños a las que no fui invitada, cenas familiares de las que no me informaron, fotos de reuniones que solo vería más tarde en Facebook, preguntándome por qué había sido excluida de la vida de mi propia familia. Pensé en el propio Michael, el niño pequeño que había criado sola después de que Harold muriera, trabajando en 2 empleos para mantenernos a flote, sacrificando mis propios sueños para que él pudiera tener todas las oportunidades. El niño que había prometido cuidarme cuando me hiciera mayor, que había jurado nunca dejarme sola. ¿Cuándo se había convertido ese dulce niño en este extraño que podía mirarme a los ojos y planear mi destrucción? Las preguntas me atormentaron durante las largas horas antes del amanecer, para cuando el sol se alzó sobre Queens, pintando mi pequeña cocina en una pálida luz dorada. Había tomado una decisión que habría sido impensable solo 24 horas antes. Iba a confrontar a mi hijo, pero más que eso, iba a dejar de fingir que nuestra relación era algo que no era. Iba a dejar de aceptar migajas y llamarlas un banquete. Iba a exigir la verdad, sin importar cuánto doliera. El teléfono sonó de nuevo mientras preparaba café. El número de Michael, como esperaba. Esta vez, contesté. Mamá, gracias a Dios. ¿Qué pasó ayer? La aerolínea dijo que nunca abordaste el avión. Su voz sonaba normal, preocupada, incluso amorosa. Por un momento, casi me permití creer que todo esto era un terrible malentendido, que realmente no tenía idea de lo que había sido escondido en esa maleta. Michael, dije en voz baja, necesitamos hablar. Por supuesto, mamá. ¿Te sientes bien? ¿Te enfermaste? Podemos reprogramar el viaje. Encontré la nota. El silencio que siguió duró una eternidad. Podía oírlo respirar. Casi podía verlo calculando, decidiendo cómo jugar esto. ¿Qué nota? Dijo finalmente, pero su voz había cambiado. La calidez se había ido, reemplazada por algo cuidadoso y frío. La que escondiste en el forro de la maleta. La que decía que te lo debía y que no dijera una palabra. Otra pausa. Luego, mamá, creo que estás confundida. Tal vez deberías ver a un médico. A veces a tu edad, no te atrevas. Las palabras salieron más afiladas de lo que había pretendido, pero no las suavicé. No te atrevas a hacerme pensar que estoy perdiendo la cabeza cuando sabes exactamente de qué estoy hablando. Mira, sea lo que sea que creas que encontraste. Eran drogas, Michael. La maleta estaba llena de drogas. La policía las encontró. Un perro destrozó la maleta allí mismo en el aeropuerto, y me arrestaron. A mí, tu madre de 73 años, porque me usaste como mula de drogas. El silencio esta vez fue diferente. Más pesado. Culpable. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente. Pero su voz era hueca ahora, poco convincente incluso para sí mismo. Sí, lo sabes. Planeaste esto. Ibas a dejar que me arrestaran en Europa, tal vez incluso que fuera a prisión, y esa nota se suponía que me mantendría callada al respecto. ¿Qué ibas a hacer si me condenaban? ¿Simplemente dejarme allí? Mamá, estás siendo paranoica. Deja de mentirme. Me sorprendí a mí misma con el volumen de mi voz, con la ira que salía después de décadas de ser reprimida. Estoy harta de tus mentiras, Michael. Estoy cansada de fingir que eres el hijo que crié, en lugar del extraño que intentó destruir mi vida. Colgó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, escuchando el tono demarcado, y me di cuenta de que sentía algo que no había experimentado en años. Alivio. La verdad finalmente estaba al descubierto, fea y devastadora, pero al descubierto. No más fingir. No más excusas.
No más mentirme a mí misma sobre en qué se había convertido mi relación con mi hijo. Pero el alivio fue de corta duración. Durante los días siguientes, Michael lanzó lo que solo puedo describir como una campaña para manipularme hasta la sumisión. Llamó constantemente, dejando mensajes de voz que alternaban entre preocupación por mi salud mental y amenazas sutiles sobre lo que sucedería si difundía acusaciones falsas. Sara también llamó, llorando sobre cómo estaba destrozando a la familia, rogándome que dejara de imaginar cosas y simplemente aceptara la generosa oferta de Michael de reprogramar mi viaje. Los niños enviaron mensajes de texto, claramente por instrucción de sus padres, diciéndome que me amaban, pero estaban preocupados por la confusión de la abuela. Era una obra maestra en manipulación emocional, y la reconocí porque había estado sometida a ella durante años. Cada vez que había cuestionado el comportamiento de Michael, expresado dolor por ser excluida o pedido consideración básica, me habían dicho que estaba siendo demasiado sensible, demasiado exigente, demasiado difícil, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía pruebas. El informe policial, las bolsas de evidencia, la tarjeta del detective con su número directo. No estaba imaginando cosas. Y no estaba confundida. Por fin estaba viendo con claridad. 3 días después del incidente del aeropuerto, Michael apareció en mi apartamento sin avisar. Escuché su llave en la cerradura, una llave que le había dado años atrás para emergencias, y sentí que mi presión arterial se disparaba con ira y violación. «¿Mamá?», llamó mientras entraba, su voz falsamente alegre. «Traje el almuerzo. Necesitamos hablar». Estaba parado en mi puerta sosteniendo una bolsa del restaurante chino que me gustaba, sonriendo con esa misma sonrisa encantadora que lo había sacado de problemas toda su vida. Todavía era guapo a los 45, exitoso en su trabajo de finanzas en Manhattan, vestido con un traje caro que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en 6 meses. «Vete», dije. La sonrisa se tambaleó. «Vamos, mamá, no seas así. Traje tu favorito, pollo General Tso. Dije que te vayas». Puso la bolsa en mi mostrador, sin invitación, y sacó los contenedores como si no hubiera hablado. «Mira, sé que estás molesta porque el viaje se canceló. Sé que lo estabas esperando. Pero podemos reservar de nuevo». Con otra maleta llena de drogas, dejó de desempacar la comida, sus manos congelándose sobre los recipientes. Por un momento, su máscara se deslizó, y vi algo que nunca había visto antes en la cara de mi hijo. Frío cálculo. «No sé qué juego crees que estás jugando», dijo en voz baja, «pero necesitas tener mucho cuidado con las acusaciones que haces. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo, de alguien que te ama». La palabra amor saliendo de su boca se sintió como ácido. «Tú no sabes lo que es el amor. Si me amaras, no habrías intentado destruir mi vida. No intenté destruir nada. No sé cómo llegaron esas drogas a esa maleta, pero ciertamente no las puse yo». Entonces explica la nota. «¿Qué nota?». «Sigues hablando de esta misteriosa nota». Caminé a mi habitación, recuperé el trozo de papel de mi joyero donde lo había mantenido seguro, y lo traje de vuelta a la cocina. Lo coloqué en el mostrador entre nosotros. «Esta nota, con tu letra, escondida en una maleta que me diste». La miró por un largo tiempo, su rostro pasando por emociones que no pude leer. Finalmente, me miró con ojos que no reconocí. «No puedes probar que yo escribí eso». No era una negación. Era un desafío. «La policía puede. Tienen expertos en caligrafía». «¿Los tienen?». «Porque estoy bastante seguro de que te liberaron sin cargos. Estoy bastante seguro de que te declararon víctima y cerraron el caso. Así que a menos que estés planeando reabrir una investigación que implicaría a tu propio hijo». Dejó la frase colgando allí, confiado en que nunca lo haría, que mi amor por él anularía mi necesidad de justicia. Y lo terrible era que probablemente tenía razón. Incluso sabiendo lo que había hecho, incluso viendo al frío extraño en que se había convertido, una parte de mí todavía quería protegerlo, pero una parte mayor de mí estaba cansada de proteger a personas que nunca me habían protegido. «Sal de mi apartamento», dije de nuevo, «y devuélveme mi llave». «¿Mamá?». «Devuélveme mi llave, o llamaré a la policía y les diré que estás invadiendo propiedad privada».
Metió la mano en su bolsillo, sacó mi llave de repuesto y la colocó en el mostrador junto a la nota. «Estás cometiendo un error», dijo. «La familia es todo lo que te queda. Aléjanos, y no tendrás nada». «Ya no tengo nada», respondí. «Al menos ahora soy honesta al respecto». Después de que se fue, me senté a la mesa de mi cocina y lloré por primera vez desde que Harold murió. No las lágrimas silenciosas y dignas que había derramado en su funeral, sino sollozos crudos y feos que venían de la parte más profunda de mi alma. Lloré por el hijo que había perdido, por la familia que nunca tuve realmente, por las décadas que había desperdiciado tratando de comprar amor de personas incapaces de darlo. Pero eventualmente, las lágrimas se detuvieron, y en el silencio que siguió, sentí algo que no había experimentado en años: paz. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida, y también las más liberadoras. La campaña de Michael para volver a ponerme en línea se intensificó. Reclutó a parientes con los que apenas hablaba, viejos amigos de la familia, incluso a mi médico, todos llamando para expresar preocupación por mi estado mental e instándome a reconciliarme con mi hijo. Los mensajes siempre eran los mismos. La familia lo es todo. La sangre es más espesa que el agua. Es tu único hijo. Te arrepentirás de esto cuando sea demasiado tarde. Pero no me arrepentía. Por primera vez en décadas, estaba durmiendo toda la noche. No me despertaba ansiosa por el favor que me pedirían ese día. ¿Qué decepción tendría que tragar? ¿Qué abuso tendría que aceptar con una sonrisa? Comencé a notar cosas sobre mi vida que había estado demasiado ocupada complaciendo a los demás para ver antes. La señora Chen de al lado, a quien había ayudado con su inglés durante años, me traía dumplings caseros todos los viernes. El joven de la tienda de comestibles siempre guardaba los mejores productos para mí cuando iba los días de descuento para personas mayores. Mi cartero, Carlos, me comprobaba si notaba que mi correo se acumulaba. Estas no eran personas que compartieran mi sangre o me debieran algo. Eran solo seres humanos tratando a otro ser humano con amabilidad y respeto básicos. El tipo de trato por el que había estado muriendo sin darme cuenta. También comencé a notar cuánto dinero le había estado dando a Michael a lo largo de los años. Pequeñas cantidades al principio, ayuda con el alquiler cuando estaba empezando, reparaciones de automóviles cuando estaba luchando, regalos para los nietos que se hicieron más grandes y más caros a medida que crecían. Luego, cantidades mayores. El pago inicial para su primera casa, la matrícula para la escuela privada de Emma, el préstamo para la renovación de su casa, que nunca fue devuelto. Cuando sumé todo, sentada a la mesa de mi cocina con 20 años de extractos bancarios extendidos ante mí, el número era asombroso. Le había dado a mi hijo casi todo lo que tenía, dinero que debería haber ido a mi propio retiro, mi propia seguridad, mis propios sueños. ¿Y qué había recibido a cambio? El privilegio de ser tratada como un cajero automático con pulso. Pero el dinero ni siquiera era la peor parte. Lo peor era el silencio. La forma en que mis sentimientos habían sido desestimados, mis necesidades ignoradas, mi propia existencia dada por sentada, me había hecho tan pequeña, tan poco exigente, tan agradecida por cualquier atención, que habían olvidado que era una persona digna de amor y respeto. Bueno, estaba cansada de ser pequeña. Llamé al banco y establecí una nueva cuenta a la que solo yo podía acceder. Cambié todas mis contraseñas, actualicé mi testamento para dejar mis bienes a la caridad en lugar de a Michael, y, lo más importante, comencé a decir que no. No a los viajes de culpa, no a la manipulación, no a las constantes peticiones de dinero, no a ser tratada como una conveniencia en lugar de como una persona. Las primeras veces que lo dije, mi voz tembló. Para la 10ª vez, salía naturalmente. Para la 20ª vez, se sentía como libertad. La reacción de Michael ante mis recién descubiertos límites fue rápida y viciosa. Cuando me negué a darle dinero para otra emergencia, explotó de una manera que nunca había visto antes. «¿Quién te crees que eres?», gritó por teléfono. «Después de todo lo que he hecho por ti, después de lo paciente que he sido con tus locas acusaciones,
¿Así es como me pagas? ¿Qué has hecho exactamente por mí, Michael? Pregunté con calma. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Yo te visito, te llamo, te incluí en cosas familiares. Me visitas cuando necesitas dinero, llamas cuando quieres algo, y me incluyes en cosas familiares dándome una maleta llena de drogas. Ya hemos pasado por esto, no sé cómo. Deja de mentir. Las palabras salieron afiladas y claras. Estoy harta de tus mentiras. Estoy harta de todo. Bien, dijo, su voz volviéndose fría. No vengas llorando a mí cuando estés sentada sola en ese apartamento sin nadie que se preocupe por ti. No me llames cuando estés enferma y necesites ayuda. No esperes que esté ahí para ti cuando estés muriendo. Colgó, pero sus palabras resonaron en mi cabeza durante horas después. Las amenazas disfrazadas de predicciones, diseñadas para aterrorizarme hasta la sumisión, por un momento, casi funcionaron. La perspectiva de verdadera soledad, de no tener familia en absoluto, era genuinamente aterradora. Pero entonces recordé el aeropuerto. Recordé los dientes del perro desgarrando esa maleta, el horror al revelar esos paquetes, la enfermiza comprensión de que mi propio hijo había estado dispuesto a sacrificar mi libertad, posiblemente mi vida, por dinero. Una persona que podía hacer eso a su propia madre no era familia. Era un extraño usando una cara familiar, aprovechándose del viejo amor para permitir nuevo abuso. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi única amiga restante de la secundaria, Nancy, que vivía en Florida. Habíamos perdido contacto hace décadas, pero encontré su número en línea y decidí arriesgarme. «Eleanor Patterson», dijo cuando me identifiqué. Dios mío, han sido, ¿qué 15 años? ¿Cómo estás, cariño? Solo escuchar a alguien decir mi nombre con calidez genuina me hizo comenzar a llorar de nuevo. Le conté todo, sobre la muerte de Harold, sobre la traición de Michael, sobre los años de lenta y constante disminución que había aceptado como normal. «Oh, querida», dijo cuando terminé, «lo siento mucho, pero, ¿sabes qué? Bien por ti por finalmente defender tus derechos. Se necesita coraje para admitir cuando las personas te están tratando mal, especialmente la familia». Hablamos por 2 horas. Me contó sobre sus propias luchas con sus hijos, su propio viaje hacia establecer límites y exigir respeto. Para cuando colgamos, me sentía menos sola de lo que me había sentido en años. «Deberías venir a visitarme», dijo antes de terminar la llamada. «Tengo una habitación de invitados y una piscina, y podríamos ponernos al día adecuadamente». La idea de viajar a algún lugar por mi propio placer, no porque alguien más lo hubiera dictado, era revolucionaria. Reservé un vuelo a Tampa al día siguiente. Michael se enteró de mi viaje planeado de alguna manera, probablemente monitoreando mi tarjeta de crédito, otra violación que ni siquiera había considerado, y apareció en mi apartamento en pánico. «Mamá, no puedes viajar sola. ¿Qué pasa si te sucede algo? ¿Qué pasa si te confundes o te pierdes?» La ironía no pasó desapercibida. Había estado perfectamente dispuesto a enviarme a Europa sola con una maleta llena de drogas, pero de repente un viaje para visitar a una vieja amiga era demasiado peligroso. «Estaré bien», dije, sin invitarlo a entrar. «Mira, si quieres viajar, podemos planear algo juntos. Un buen crucero, tal vez. A algún lugar seguro. A algún lugar donde puedas vigilarme, quieres decir». «Eso no es...» «Mamá, estoy preocupado por ti. Esto no es propio de ti. Toda esta paranoia y enojo». «Tienes razón», dije. La antigua yo te habría dejado convencerme de que estaba loca. La antigua yo se habría disculpado por hacerte sentir incómodo con mi paranoia. Pero la nueva, yo sabe exactamente lo que vi y exactamente lo que hiciste. Su rostro se endureció. «¿Qué es exactamente lo que crees que hice? Intentaste usarme para contrabandear drogas a Europa. Estabas dispuesto a dejar que me encarcelaran para protegerte. Has pasado toda tu vida adulta aprovechándote de mi amor y sin dar nada a cambio». «Eso no es cierto». «¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo me sentía? No como inicio de conversación antes de pedir dinero, sino porque realmente te importaba la respuesta». Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. «¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algún lado sin necesitar algo de mí primero?
De nuevo, silencio. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que me amabas y lo decías en serio? Te amo ahora, dijo en voz baja. No, no es cierto. Amas lo que puedo hacer por ti. Amas tener a alguien que siempre te perdonará, siempre te hará excusas, siempre estará ahí para limpiar tus desastres. Pero no me amas a mí, mamá. Y lo verdaderamente triste es que ni siquiera creo que sepas la diferencia. Fui a Florida durante 10 días, y fueron los días más pacíficos que había tenido en años. Nancy y yo nos sentábamos junto a su piscina por las tardes, hablando de libros y películas y recuerdos de cuando éramos jóvenes y el mundo se sentía lleno de posibilidades. Ella no necesitaba nada de mí excepto mi compañía. No pedía dinero o favores o trabajo emocional. Simplemente disfrutaba pasar tiempo conmigo porque le gustaba quién era yo. Fue una revelación. Cuando regresé a Queens, renovada y decidida, encontré 17 mensajes de voz de Michael, cada uno más frenético que el anterior. Comenzaban preocupados y escalaban a enojados, luego desesperados, luego amenazantes de nuevo. Mamá, ¿dónde estás? Pasé por tu apartamento y no estabas allí. En serio, tienes que devolverme la llamada. ¿Y si te hubiera pasado algo? Mamá, esto es ridículo. No sé qué punto estás tratando de demostrar, pero lo has demostrado. Bien, sé terca, pero no esperes que acuda corriendo cuando finalmente te des cuenta de que me necesitas. Los borré todos sin escuchar los posteriores. Podía imaginarme lo que decían. En cambio, pasé mi primera noche de regreso haciendo algo que no había hecho en décadas. Hice planes para mí misma. Investigué oportunidades de voluntariado en la biblioteca local. Busqué clases de fitness para personas mayores en el centro comunitario. Incluso consideré adoptar un gato del refugio, algo a lo que Harold siempre había sido alérgico, pero que había extrañado tener alrededor. Por primera vez en años, mi futuro se sentía como algo que estaba creando, en lugar de algo que me estaba sucediendo. Pero Michael no había terminado conmigo todavía. Cuando ignorarme no funcionó, cuando la culpa no funcionó, cuando las amenazas no funcionaron, recurrió a la opción nuclear. Reclutó a Emma. Mi nieta apareció en mi apartamento un sábado por la mañana, con lágrimas corriendo por su rostro. Tenía 22 años ahora, hermosa de esa manera sin esfuerzo que tienen las mujeres jóvenes. Pero sus ojos estaban rojos y sus manos temblaban. «Abuela, por favor», dijo tan pronto como abrí la puerta. «Tienes que perdonar a papá. Está tan alterado. Toda la familia se está cayendo a pedazos». Por un momento, al ver su angustia, casi cedí. Esta era mi nieta, la niña pequeña a la que había empujado en columpios y leído cuentos para dormir, la joven mujer a la que había ayudado a pagar la universidad, incluso cuando eso significaba comer fideos ramen durante semanas. Pero luego recordé por qué no la había visto en meses antes de esto. Recordé todos los cumpleaños y días festivos de los que había sido excluida. Recordé cómo había dejado de llamar, dejado de visitar, dejado de tratarme como si importara. «Entra, cariño», dije suavemente. «Hablemos». Se sentó en mi sofá, el mismo sofá donde había pasado tantas noches solitarias, esperando llamadas telefónicas que nunca llegaron. «Papá dice que estás enojada con él por tratar de darte un buen viaje. Dice que crees que puso algo en tu maleta, pero eso es una locura, ¿verdad? Papá nunca haría nada para lastimarte». Miré a esta joven a la que amaba tanto y me di cuenta de que genuinamente no tenía idea de qué tipo de persona era su padre. Para ella, era el padre exitoso que pagaba por su educación y aparecía en sus eventos importantes. Nunca había visto el lado de él que veía a otras personas como recursos para ser explotados. «Emma», dije con cuidado, «¿cuándo fue la última vez que tu padre hizo algo bueno por alguien sin recibir algo a cambio?» Frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir exactamente lo que dije. ¿Cuándo ha gastado su propio dinero, su propio tiempo, su propia energía en alguien más sin esperar algo a cambio? Él te dio ese viaje. El viaje que vino con una maleta llena de drogas y una nota diciéndome que me callara sobre algo». Su rostro se puso pálido. «Abuela, eso no es posible». Fui a mi habitación y recuperé la nota, la misma que le había mostrado a Michael. Emma la leyó 2 veces,
sus manos temblando más con cada pasada. «Esto no significa lo que tú crees», dijo finalmente, pero su voz era incierta. «¿Qué significa entonces?» Miró el papel, incapaz de proponer una explicación que tuviera sentido, porque no había ninguna. No había una interpretación inocente de esas palabras, ninguna razón benigna para esconder tal mensaje en mi equipaje. «Tal vez alguien más lo puso allí», dijo débilmente. «¿Alguien más que tiene acceso a la letra de tu padre?» Emma me miró con ojos llenos de confusión y horror naciente. «Abuela, si esto es cierto, si papá realmente hizo esto, entonces tu padre no es el hombre que crees que es». Comenzó a llorar de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. No lágrimas de manipulación o actuación, sino genuino dolor por la ilusión que estaba perdiendo. «Dijo que si no lo perdonabas, morirías sola y triste», susurró. «Tal vez lo haga», dije, «pero moriré con mi dignidad intacta. Y honestamente, cariño, sola podría ser mejor que rodeada de personas que me ven como algo para ser usado». Se quedó por otra hora, y hablamos más honestamente de lo que habíamos hablado desde que era una niña. Le conté sobre los años de explotación financiera, la manipulación emocional, la forma en que su padre había entrenado a todos en la familia para verme como un recurso en lugar de como una persona. «Nunca lo supe», dijo una y otra vez. «Pensé que estabas feliz de ayudar. Pensé que querías estar involucrada en todo». Sí quería estar involucrada, pero quería ser incluida porque me amaban, no porque necesitaban algo de mí. Cuando se fue, me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en años. «Lo siento, abuela. Lo siento mucho por hacerte sentir así. No es tu culpa, cariño. Solo estabas siguiendo el ejemplo que te dieron». «¿Qué hago ahora?», preguntó. «¿Cómo miro a papá de la misma manera?» «No lo haces», dije. «Aprendes a ver a las personas como realmente son en lugar de como quieres que sean. Es doloroso, pero es mejor que vivir una mentira». Después de que Emma se fue, me sentí con el corazón roto y esperanzada. Con el corazón roto porque había tenido que destruir la fe de una joven en su padre. Esperanzada porque tal vez, solo tal vez, el ciclo de manipulación y explotación terminaría con su generación. La confrontación final llegó un mes después. Michael, Sarah y su hijo menor Kevin aparecieron en mi apartamento para lo que Sarah llamó una intervención familiar. Se sentaron en mi sala como un tribunal, preparados para emitir juicio sobre mi comportamiento inaceptable. «Mamá», comenzó Michael, su voz artificialmente paciente, «estamos aquí porque te amamos y estamos preocupados por ti. Creemos que podrías estar teniendo algunos problemas de salud mental», agregó Sarah, su tono sugiriendo que me estaba haciendo un tremendo favor al expresar esta preocupación. Kevin, que tenía 19 años y generalmente estaba absorto en su teléfono, parecía incómodo por estar allí. Me di cuenta de que probablemente había sido coaccionado para participar, solo otro peón en el juego de su padre. «¿Qué tipo de problemas de salud mental?», pregunté con calma. «Paranoia», dijo Michael. «Delirios. ¿Has estado haciendo acusaciones salvajes? ¿Sobre las drogas en la maleta?» «Sobre supuestas drogas. No había drogas, mamá. ¿Te las imaginaste?» Lo miré con asombro. Estaba tan comprometido con sus mentiras que estaba tratando de convencerme de que mi propia experiencia no había sucedido. Me imaginé al perro policía. Me imaginé a los agentes de la TSA. Me imaginé ser interrogada durante 6 horas. «¿Tuviste algún tipo de episodio en el aeropuerto?», dijo Sarah amablemente. «El estrés de viajar sola. Tal vez algunas interacciones de medicamentos. Es muy común a tu edad». Tenían su historia clara, su versión de la realidad que me pintaba como una mujer vieja confundida, cuya mente le estaba jugando trucos. Era casi magistral en su completitud. «Y supongo que también me imaginé esto», dije, sacando la nota de nuevo. Michael la miró con desdén. «Cualquiera podría haber escrito eso. O podrías haberlo escrito tú misma durante uno de tus episodios». La audacia me dejó sin aliento. No solo estaba mintiendo, estaba tratando de hacerme cuestionar mi propia cordura. «Esto es lo que va a suceder», dije, mi voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba dentro de mí. «Todos ustedes van a salir de mi apartamento.
Van a dejar de llamarme, dejar de visitarme, dejar de tratar de manipularme para que acepte su versión de la realidad. Mamá, eso no es... No he terminado. La dureza en mi voz los sorprendió a todos. Michael, ya no eres bienvenido en mi vida. Has demostrado que me ves como algo para ser usado y desechado, y me niego a aceptar ese trato por más tiempo. No puedes hablar en serio, dijo Sarah. Nunca he hablado más en serio sobre nada en mi vida. Pero somos tu familia. Kevin habló por primera vez. Te amamos. Miré a este joven que apenas me conocía, que había sido enseñado a ver nuestra relación como transaccional, y me sentí genuinamente triste por él. Kevin, yo también te amo, pero el amor no se supone que duela. El amor no se supone que te haga sentir pequeño y usado y sin valor. Lo que tu padre llama amor es en realidad control, y no seré controlada más. ¿Así que eso es todo? Michael se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. ¿Simplemente vas a tirar a la basura 30 años de familia? Tú los tiraste cuando pusiste drogas en mi maleta. Solo estoy reconociendo lo que ya sucedió. Comenzó a decir algo más, pero levanté mi mano. Salgan, todos ustedes. Y Michael, si alguna vez vuelves aquí sin invitación, llamaré a la policía y les mostraré esa nota. Estoy segura de que estarían muy interesados en reabrir su investigación. La amenaza funcionó. Se fueron sin decir otra palabra, pero podía oírlos discutiendo en el pasillo mientras esperaban el ascensor. Después de que se fueron, me senté en mi tranquilo apartamento y esperé sentir arrepentimiento. Esperé sentirme sola o asustada o insegura. En cambio, sentí algo que no había experimentado en décadas. Orgullo de mí misma. Me había enfrentado a mis abusadores. Me había negado a aceptar su manipulación. Había elegido mi propia dignidad sobre su conveniencia. Pero la historia no había terminado todavía. Unas semanas más tarde, descubrí que Michael había estado diciéndole a todo el que quisiera escuchar que estaba sufriendo de demencia, que estaba haciendo acusaciones salvajes y necesitaba ser colocada en un centro de cuidados por mi propia seguridad. Las mentiras se extendieron por nuestra familia extendida como un incendio forestal. Primos con los que rara vez hablaba llamaron para expresar su preocupación. Ex vecinos se detenían para preguntar si estaba bien. Incluso el consultorio de mi médico llamó para programar una evaluación cognitiva que no había solicitado. Era una campaña sistemática para socavar mi credibilidad, para asegurarse de que si alguna vez le contaba a la gente lo que Michael había hecho, lo descartarían como los desvaríos de una anciana enferma. Por un momento, la crueldad de esto me abrumó. Una cosa era traicionarme en privado, pero destruir públicamente mi reputación era impresionante en su crueldad. Pero entonces recordé algo que Nancy había dicho durante mi visita a Florida. La verdad no necesita defensa, solo necesita ser contada. Así que comencé a contarla. Llamé a cada persona que se había comunicado conmigo con preocupaciones, y les conté exactamente lo que había sucedido. Les mostré la nota. Expliqué sobre las drogas. Describí el patrón de abuso financiero y emocional que había conducido a ese momento. Algunos me creyeron. Otros claramente pensaban que estaba tan confundida como Michael había afirmado. Pero ya no me importaba convencer a la gente. Me importaba decir la verdad. La verdadera reivindicación vino de una fuente inesperada. Emma me llamó una noche llorando. «Abuela, encontré algo», dijo. Estaba ayudando a papá a limpiar su oficina y encontré papeles. Papeles financieros. ¿Qué tipo de papeles? Registros de transferencias de dinero, grandes cantidades. Y algunos de ellos eran desde tu cuenta a la suya. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Ha estado tomando dinero de tu cuenta, abuela. Durante años. Pequeñas cantidades cada mes, pero suman... Dios, son decenas de miles de dólares. El robo fue casi anticlimático después de todo lo demás. Por supuesto que me había estado robando. Por supuesto que había encontrado una forma de acceder a mis finanzas sin mi conocimiento. Solo era una violación más en una larga lista de traiciones. ¿Vas a confrontarlo?, preguntó Emma. No, dije. Voy a llamar a la policía. La investigación de fraude tomó semanas. Durante ese tiempo,
Aprendí cosas sobre mi hijo que desearía nunca haber tenido que saber. Las drogas en la maleta no eran su primer intento de usar a miembros de la familia como cómplices sin saberlo. Había estado involucrado en varios esquemas durante años, siempre cuidadoso de implicar a otros mientras se mantenía a distancia. El dinero robado era solo el comienzo. Había usado mi crédito en varias transacciones fraudulentas, abierto cuentas a mi nombre, incluso tomado préstamos contra mi apartamento sin mi conocimiento. Cuando el detective explicó el alcance completo de los crímenes de Michael contra mí, me sentí enferma, no porque estuviera sorprendida, sino porque me di cuenta de lo completamente que había estado viviendo en negación sobre quién era realmente mi hijo. Señora Patterson, dijo el detective amablemente, en todos mis años investigando fraudes financieros, raramente he visto una explotación tan sistemática de un miembro de la familia. Su hijo la ha estado tratando como un banco personal durante décadas. Michael fue arrestado un martes por la mañana mientras estaba en el trabajo. Emma llamó para decírmelo, su voz hueca por el shock. Papá está en la cárcel, abuela. Lo arrestaron en su oficina. Lo sé, dije. Podrías retirar los cargos, dijo esperanzada. Podrías decir que todo fue un malentendido. No fue un malentendido, Emma. Fue robo, fue abuso. Fue intento de tráfico de drogas usando a su propia madre como mula. Pero es mi papá, y yo soy su madre. Si nuestras relaciones familiares le importaran, no habría hecho estas cosas. Ella estuvo callada por mucho tiempo. Finalmente. No sé cómo entender esto. No sé cómo procesar el hecho de que mi padre es un criminal. Yo tampoco, cariño. Pero entender no es lo mismo que aceptar. Puedes reconocer lo que hizo sin excusarlo. Michael se declaró culpable de fraude y explotación financiera de una persona mayor. Los cargos por drogas fueron más difíciles de probar ya que nunca había salido del país, pero los delitos financieros eran irrefutables. Fue sentenciado a 3 años de prisión y ordenado a pagar restitución completa, aunque sabía que probablemente nunca vería la mayor parte de ese dinero de nuevo. El día de su sentencia, me senté en la sala del tribunal y miré a este extraño que una vez había sido mi niño pequeño. Estaba pálido y más delgado, su costoso traje reemplazado con un uniforme naranja. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir a la corte, me miró directamente. Lo siento, su señoría. Cometí errores y lastimé a la persona que más me amaba. Incluso entonces, incluso después de todo, no podía simplemente admitir lo que había hecho sin tratar de manipular las emociones de alguien. La referencia a mi amor por él era calculada, diseñada para hacerme sentir culpable por buscar justicia. No funcionó. Después de la audiencia, Sara se acercó a mí en el pasillo del juzgado. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, su rostro demacrado por el estrés. Espero que estés contenta, dijo amargamente. Has destruido la vida de tu hijo. No, respondí con calma. Él destruyó su propia vida. Solo me negué a dejar que destruyera la mía también. Esos niños han perdido a su padre por tu culpa. Esos niños perdieron a su padre el día que decidió que el dinero era más importante que la integridad. Yo solo lo hice oficial. Comenzó a decir algo más, pero Emma apareció junto a su madre. Mamá, para, dijo Emma en voz baja. La abuela tiene razón. Papá se hizo esto a sí mismo. Sara nos miró, su rostro desmoronándose. No sé qué hacer ahora. ¿Cómo le explico esto a Kevin? ¿Cómo enfrento a los vecinos? ¿Cómo pago las cuentas? Por un momento, casi sentí lástima por ella. Ella también era una víctima, a su manera, casada con un hombre que había ocultado su verdadera naturaleza a todos los que lo amaban. Comienza diciendo la verdad, dije, a ti misma y a tus hijos. Michael es responsable de las elecciones de Michael. Nadie más. Mientras salía de ese juzgado, sentí algo que no había esperado. Paz. No exactamente felicidad, sino una profunda y tranquila sensación de que se había hecho justicia y finalmente podía dejar de luchar. Los meses que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en décadas, no estaba esperando que sonara el teléfono con otra crisis o demanda. No estaba calculando cuánto dinero podía ahorrar para la última emergencia.
No estaba caminando sobre cáscaras de huevo para evitar molestar a alguien que me trataba como una inconveniencia. Solo estaba libre. Comencé a ser voluntaria en la biblioteca, ayudando a usuarios mayores a aprender a usar las computadoras. Me uní a un club de lectura en el centro comunitario. Incluso adopté ese gato en el que había estado pensando, un atigrado gris llamado Winston, que había sido devuelto al refugio 2 veces por ser demasiado independiente. Suena como mi tipo de gato, le dije a la voluntaria cuando me advirtió sobre sus tendencias antisociales. Winston y yo nos entendíamos perfectamente. Ambos valorábamos nuestra soledad y habíamos aprendido a ser cautelosos con las personas que exigían demasiado. Pero también, ambos apreciábamos la compañía genuina cuando se ofrecía libremente. Emma visitaba regularmente, generalmente trayendo a Kevin con ella. Mi relación con mis nietos todavía era complicada. Estaban lamentando la pérdida del padre que creían conocer, pero ahora era honesta de una manera que no lo había sido antes. ¿Lo extrañas? Kevin me preguntó una tarde mientras nos sentábamos en mi cocina compartiendo té y galletas compradas en la tienda. Extraño a la persona que pensé que era, dije. Pero esa persona no era real, así que lo que realmente estoy lamentando es una ilusión. Eso es realmente triste, abuela. Sí, lo es, pero también es liberador. No puedes tener una relación real con alguien fingiendo ser otra persona. Nancy me visitó desde Florida por una semana esa primavera, y tuvimos el tipo de tiempo relajado y alegre que pensé que había olvidado cómo tener. Tomamos el metro hasta Manhattan y vimos un espectáculo de Broadway. Tomamos el ferry a Staten Island solo por la vista. Pasamos tardes enteras hablando de libros y películas y lugares que queríamos visitar. Te ves diferente, dijo en su último día. De alguna manera más joven. Me siento más joven. Es asombroso cuánta energía tienes cuando no estás siendo constantemente drenada por otras personas. ¿Algún arrepentimiento? Pensé en eso por mucho tiempo. Me arrepiento de que me tomara tanto tiempo ver la verdad. Me arrepiento de haber permitido su comportamiento durante tantos años al nunca hacerlo responsable. Pero no me arrepiento de defenderme cuando finalmente entendí lo que estaba pasando. ¿Y el dinero? ¿Te arrepientes de perseguir los cargos por fraude? Ni por un segundo. Ese dinero representaba años de mi vida. Años de trabajar en empleos que odiaba para mantener a un hijo que me veía como un recurso a explotar. Obtener justicia por eso no se trataba de venganza. Se trataba de reconocer mi propio valor. En mi cumpleaños 74, hice algo sin precedentes. Me organicé una fiesta. Nada elaborado. Solo Emma, Kevin, Nancy, que voló desde Florida. La señora, Chen de al lado, Carlos el cartero que se había convertido en un buen amigo, y algunas personas de mi club de lectura. Comimos pastel y jugamos juegos tontos, y nos reímos hasta que nos dolieron los costados. Mientras miraba alrededor de mi pequeño apartamento lleno de personas que genuinamente se preocupaban por mí, me di cuenta de algo profundo. Así es como se suponía que debía sentirse una familia. No obligación o culpa o manipulación disfrazada de amor. No ansiedad constante por decir algo equivocado o decepcionar a alguien. Solo personas eligiendo pasar tiempo juntas porque disfrutaban de la compañía de los demás. Emma me dio un álbum de fotos que había hecho, lleno de fotos de nosotras juntas a lo largo de los años. Fotos reales, no los retratos familiares posados que habían decorado mis paredes antes. Fotos de nosotras horneando galletas cuando ella era pequeña, leyendo juntas en mi sofá, caminando por el parque durante una de sus raras visitas. Quería que recordaras los buenos tiempos, dijo mientras pasaba las páginas. Nunca los olvidé, le dije, pero me alegra que tú tampoco lo hayas hecho. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa y yo estaba limpiando los platos, me vi reflejada en la ventana de la cocina. La mujer que me devolvía la mirada todavía tenía 74 años, todavía tenía el pelo gris, todavía estaba sola en muchos sentidos, pero se paraba más derecha ahora. Sus ojos eran más claros. Su sonrisa, cuando llegaba, era genuina en lugar de pintada para complacer a otros. Pensé en la maleta que había iniciado todo este viaje, el bolso de cuero negro que se suponía que sería mi destrucción, pero que en cambio se había convertido en mi liberación.
Todavía estaba en evidencia en algún lugar, un símbolo de la traición de mi hijo y mi propio despertar. De una manera extraña, casi estaba agradecida por ella. Sin ese momento de shock en el aeropuerto, sin la prueba innegable de lo que Michael estaba dispuesto a hacerme, podría haber continuado viviendo en negación por el resto de mi vida. Podría haber muerto todavía creyendo que el amor significaba aceptar el abuso, que la familia significaba sacrificar tu dignidad por la conveniencia de otras personas. 6 meses después, recibí una carta de Michael en prisión. Emma le había dado mi dirección, aunque había pedido permiso primero. La carta tenía 3 páginas, llena de disculpas y explicaciones y promesas de hacerlo mejor cuando saliera. La leí una vez. Luego la puse en la trituradora. No porque todavía estuviera enojada, sino porque ya no necesitaba su validación o sus excusas. Su opinión sobre mí, su versión de los hechos, sus promesas para el futuro, nada de eso importaba ya. Lo que importaba era la vida que estaba construyendo para mí misma, las relaciones que estaba nutriendo basadas en respeto mutuo en lugar de obligación. 1 año después de su sentencia, me mudé del apartamento de Queens donde había vivido durante 20 años. No porque estuviera huyendo de los recuerdos, sino porque estaba lista para crear nuevos. Encontré un pequeño lugar en Brooklyn, cerca de la biblioteca donde era voluntaria, a poca distancia del centro comunitario donde había comenzado a enseñar una clase de escritura creativa para personas mayores. El nuevo apartamento tenía grandes ventanas y espacio para un jardín adecuado. Winston aprobó los alféizares soleados y los vecinos que respetaban su necesidad de espacio independiente. El día de la mudanza, Emma y Kevin me ayudaron a empacar. Encontramos cajas que no había abierto en años, llenas de fotos y cartas y recuerdos de una vida que casi había olvidado que había vivido antes de que me consumiera tanto ser útil para otras personas. «Mira esto», dijo Emma, sosteniendo una foto mía de mis 30 años, parada frente a una pintura que había completado en una clase de arte que Harold y yo habíamos tomado juntos. «No sabía que pintabas, abuela». «Yo misma lo había olvidado», admití. «Dejé de hacerlo cuando nació tu padre. Nunca parecía haber tiempo. Deberías empezar de nuevo. Tal vez lo haga». Y lo hice. Instalé un pequeño caballete junto a la ventana en mi nuevo apartamento y comencé a pintar de nuevo por primera vez en 40 años. Mis manos eran menos firmes de lo que solían ser, y mi técnica estaba oxidada. Pero la alegría de crear algo puramente por el placer de crearlo era embriagadora. Pinté flores de mi jardín, escenas callejeras de mi vecindario, retratos de Winston en varios estados de dignidad felina. No estaba tratando de impresionar a nadie o demostrar nada. Solo estaba redescubriendo partes de mí misma que habían sido enterradas bajo décadas de expectativas de otras personas. Una noche, mientras trabajaba en una pintura del atardecer sobre el puente de Brooklyn, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché la voz de Michael. «¿Mamá? Soy yo». Estuve callada por un largo momento, pincel aún en mi mano. «¿Cómo conseguiste este número?» Emma me lo dio. «Mamá, he estado pensando en todo lo que sucedió y quiero arreglar las cosas. Las cosas están bien, Michael. Para mí. Pero somos familia. Deberíamos poder superar esto. Lo intentamos durante 30 años. No funcionó bien para mí. Soy diferente ahora. La prisión me cambió. Entiendo lo que hice mal y quiero hacer las paces». Dejé mi pincel y miré el cielo nocturno, pintado en tonos de naranja y rosa que pronto se desvanecerían, pero eran hermosos ahora mismo, en este momento. «Michael», dije en voz baja, «te perdono». Lo escuché contener la respiración. «¿En serio?» «Sí, pero el perdón no significa reconciliación. No significa fingir que lo que hiciste fue aceptable, o que nuestra relación puede volver a lo que era antes. No entiendo. Te perdono porque cargar con la ira estaba envenenando mi vida. Pero no confío en ti, y no te quiero en mi vida. Esas son cosas separadas. Mamá, espero que realmente hayas cambiado. Espero que hayas aprendido a tratar a las personas con respeto y amabilidad. Pero no estaré probando esa teoría. No te daré otra oportunidad para lastimarme. Eres mi madre, y tú eres mi hijo. Pero estar relacionado con alguien no les da derecho a abusar de ti.
Aprendí esa lección demasiado tarde en la vida, pero la aprendí. Colgué el teléfono suavemente, no con ira, sino con finalidad. Luego recogí mi pincel y continué trabajando en mi atardecer. Eso fue hace 2 años. Michael ha tratado de contactarme algunas veces desde entonces, generalmente a través de Emma, pero he mantenido mis límites. Soy cordial cuando lo requieren eventos familiares, pero no me involucro más allá de la cortesía básica. No es cruel, aunque algunas personas lo ven así. Es autoconservación. Emma y Kevin son ambos adultos ahora, tomando sus propias decisiones sobre su relación con su padre. No interfiero en ese proceso. No trato de influir en sus decisiones. Conocen la verdad sobre lo que sucedió, y ellos deciden lo que eso significa para sus propias vidas. Emma se graduó de la universidad y consiguió un trabajo en una organización sin fines de lucro en Manhattan. Me visita regularmente, y nuestra relación tiene ahora una profundidad que nunca tuvo cuando estaba mediada por las expectativas de sus padres. Kevin se unió al ejército justo después de la secundaria. Dice que necesita estructura y propósito después de todo lo que sucedió con su padre. Ambos todavía luchan con la disonancia cognitiva de amar a alguien que hizo cosas terribles. Entiendo esa lucha íntimamente. ¿Alguna vez extrañas tener una familia normal? Emma me preguntó recientemente mientras nos sentábamos en mi jardín, viendo a Winston acechar entre las plantas de tomate. Nunca tuve una familia normal, dije. Tuve una familia donde el abuso estaba disfrazado de amor y la explotación estaba disfrazada de necesidad. Normal sería una gran mejora. ¿Pero no te sientes sola? Consideré la pregunta seriamente. Ciertamente había momentos en que el silencio de mi apartamento se sentía profundo, cuando deseaba tener a alguien con quien compartir pequeños momentos diarios. Pero había una diferencia entre la soledad y la solitud. A veces, dije, pero la soledad es solo un sentimiento vacío. Lo que tenía antes era peor que vacío. Era activamente dañino. Prefiero estar sola que constantemente disminuida. Te admiro por defenderte a ti misma, dijo. No estoy segura de que yo hubiera sido lo suficientemente valiente. No fue valentía, cariño. Fue desesperación. Me estaba ahogando. Y finalmente agarré un salvavidas. Estos días, mi vida es tranquila de la mejor manera posible. Me despierto cuando mi cuerpo me lo dice. No porque alguien más necesite algo. Gasto mi dinero en cosas que me traen alegría. Libros, materiales de arte, buena comida, pequeños viajes a lugares que siempre he querido ver. El mes pasado, tomé una clase de pintura en la Toscana. No el gran tour europeo que Michael había planeado para mí como cobertura para su esquema criminal, sino un pequeño taller íntimo con otras 8 mujeres mayores que habían decidido que merecían perseguir sus pasiones independientemente de su edad. Pintamos paisajes por la mañana y exploramos pueblos medievales por la tarde. Compartimos comidas e historias y nos reímos hasta que el vino salió por nuestras narices. Durante 2 semanas, fui solo Eleanor, no la madre o abuela de alguien o fuente de apoyo financiero, solo una mujer con pintura en los dedos y alegría en el corazón. En el avión de regreso, pensé en cuán diferente era este viaje del que casi había tomado hace 2 años y medio. Esta vez, había empacado mi propia maleta con ropa que había elegido, materiales de arte que había comprado con mi propio dinero, regalos para personas que realmente querían verme regresar. Esta vez, cuando pasé por la aduana en JFK, me sentí orgullosa en lugar de aterrorizada, orgullosa de mis pinturas, orgullosa de mi nueva confianza, orgullosa de la vida que había construido para mí misma después de que todo se derrumbara. El apartamento al que regresé se sentía como un hogar de una manera que el viejo lugar nunca lo había hecho. Winston me saludó con lo que pasaba por entusiasmo para un gato de su temperamento. Mi jardín había crecido en mi ausencia, cuidado por la señora Park de abajo, que se había convertido en una querida amiga. Emma y Kevin habían dejado flores en mi mesa de la cocina y una nota dándome la bienvenida a casa. Gestos simples, pero representaban algo precioso. Personas que genuinamente estaban contentas de que yo existiera, no por lo que podía hacer por ellas, sino por quién era yo. Esa noche, me senté en mi jardín con una taza de té,
viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia y sintiéndome más contenta de lo que había estado en décadas. Winston se acurrucó en mi regazo, ronroneando su aprobación de tenerme de vuelta donde pertenecía. Pensé en todas las personas mayores de 60 años que podrían estar escuchando esta historia, personas que podrían reconocerse en mi experiencia, personas que han pasado décadas siendo dadas por sentadas, explotadas por miembros de la familia que confunden el amor con la licencia para abusar. Si eres una de esas personas, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde para exigir algo mejor. Nunca es demasiado tarde para establecer límites. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia dignidad sobre la conveniencia de otros. Sí, es aterrador. Sí, podrías perder relaciones que pensabas que eran preciosas. Pero si esas relaciones se basaban en tu disposición a aceptar el maltrato, no eran realmente relaciones en absoluto. Eran solo formas elaboradas de esclavitud disfrazadas de amor. La parte más difícil no es defenderte, es admitir que necesitas hacerlo. Es reconocer que personas que amas te han estado lastimando, usando, descartando tu valor como ser humano. Pero una vez que cruzas ese umbral, una vez que aceptas la verdad sobre lo que te ha estado pasando, todo se vuelve posible. Incluso la transformación. Incluso, a los 76 años, el renacimiento. Me despierto cada mañana ahora agradecida por estar viva. No solo existiendo, sino realmente viviendo. Tengo trabajo que me llena, amistades basadas en el respeto mutuo, pasatiempos que me traen alegría, y lo más importante, una relación conmigo misma que no se basa en lo que puedo hacer por otras personas. Esa maleta que mi hijo me dio se suponía que sería mi destrucción. En cambio, se convirtió en la clave de mi liberación. A veces, lo peor que te sucede resulta ser lo mejor que podría haberte pasado. A veces tienes que perderlo todo para descubrir que nunca tuviste nada real para empezar. La luz de la mañana está comenzando a filtrarse por mi ventana ahora, pintando todo en suave dorado. Winston ha reclamado su lugar soleado favorito, y mi caballete está preparado con una pintura a medio terminar del puente de Brooklyn al amanecer. En unas horas, me dirigiré a la biblioteca para mi turno de voluntariado. Luego pasaré por el centro comunitario para preparar la clase de escritura creativa de esta noche. Es una vida simple, pero es mía. Cada elección que hago se basa en lo que me trae paz y alegría, no en lo que otras personas esperan o exigen. Cada relación que mantengo es una que agrega valor a mi existencia en lugar de drenarlo. ¿Es perfecta? No. ¿A veces deseo que las cosas hubieran sido diferentes con Michael? Por supuesto, pero he aprendido que desear circunstancias diferentes es menos productivo que sacar el mejor partido de las circunstancias que tienes. Y estas circunstancias, ganadas con tanto esfuerzo, son bastante maravillosas. Así que déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿Alguna vez has descubierto que personas que amabas estaban usando tu amor en tu contra? Si es así, por favor comparte tu historia en los comentarios a continuación. Recuerda dar me gusta a este video y suscribirte para ayudar a que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque en algún lugar hay otra mujer de 73 años de pie en su cocina, mirando una maleta y preguntándose si es lo suficientemente valiente para hacer las preguntas que podrían cambiar su vida para siempre. Ella es lo suficientemente valiente. Y si tú eres esa mujer, o ese hombre, o esa persona de cualquier edad que ha estado viviendo como un recurso en lugar de como un ser humano, tú también eres lo suficientemente valiente. Tu vida no ha terminado solo porque estás empezando a ver la verdad. A veces, ver la verdad es donde la vida realmente comienza.